Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Dios los bendiga a todos, qué bueno que estamos nuevamente juntos para meditar en las Escrituras, estudiar las Santas Escrituras. Hoy vamos a meditar la palabra del Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Un pasaje muy hermoso, predicado por muchos durante muchas veces, y es acerca de este pasaje donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y vamos a meditar especialmente sobre lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. A mí me llama mucho la atención estos textos porque nos abre un panorama más allá de lo que siempre hemos escuchado. El versículo 4 lo voy a leer, es capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 4 y 5. Dice así la Escritura: permaneced en mí, y dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco, dice, vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Siempre hemos escuchado, como lo decía hace un momento, estos pasajes de la Escritura, y el énfasis que hemos escuchado siempre ha sido que nosotros permanezcamos en el Señor, en Cristo Jesús, en la vid. Pero realmente dejamos las cosas a la mitad, porque en este pasaje de la Escritura encontramos que Cristo también permanece en nosotros. La palabra permanecer viene del latín permanere, que significa estar en un mismo sitio, dice, todo el tiempo. Estar en un mismo sitio todo el tiempo. Hay otras definiciones de permanecer como mantenerse sin mutación en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma calidad. Es decir, sin mutación significa sin cambio alguno. Eso significa permanecer. Permanecer por un tiempo prolongado, estar en un tiempo prolongado en una misma situación. Así que permanecer en el amor, por ejemplo, en el amor de Dios, significa que nosotros nos sometamos plenamente a su voluntad, sin ningún cambio. Es decir, significa aceptar todo lo que el Señor nos da, su corrección cuando es necesario, porque el Señor dice en la Escritura que al que ama disciplina,
Significa amarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros sin cambio alguno, como Jesús nos enseñó a amarnos y como Él nos enseñó a servir en este mundo. Significa aprender y obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sin que nosotros cambiemos en algún momento. Eso significa permanecer. Así que el permanecer, dice permanecer en mí y yo en vosotros, significa que nosotros permanezcamos unidos a Cristo, tomados de ese tronco que es Cristo y nosotros siendo esas ramas. Si una rama de un árbol es quitada, bien sabemos todos nosotros que esa rama se va a secar y enseguida de secarse, la rama va a morir. La rama no podrá subsistir por sí sola. Y al no subsistir por sí sola, mucho menos esa rama va a poder llevar fruto alguno. Así que todo lo que se necesita para que la rama esté viva, no se seque y lleve fruto, necesita estar pegada a ese tronco, permanecer en ese tronco. Y entonces va a recibir de la savia que el árbol produce, que el tronco produce, va a nutrir esa rama y entonces va a hacer que en algún momento en el tiempo específico el fruto, según el árbol, aparezca en esa rama. El fruto no va a aparecer en el tronco, el fruto aparece en las ramas, el fruto aparece ahí. Y así suceden las cosas. Entonces, para que la rama pueda dar su fruto, necesita permanecer ahí. No es como nosotros los cristianos a veces actuamos. Muchas veces nosotros nos llenamos de muchas cosas pensando que con eso permanecemos en el Señor. Nos llenamos pensando en que por ir a la iglesia ya estoy permaneciendo en el Señor. Por leer la Biblia ya estoy permaneciendo en el Señor. Por orar ya estoy permaneciendo en el Señor. Por ayunar ya estoy permaneciendo en el Señor. Quiero decirte que no estoy diciendo que esto no esté bien. Quiero decirte que estos son los frutos. Son los frutos de permanecer en el Señor. Cuando nosotros permanecemos, entonces buscamos de Él. Entonces oramos. Entonces leemos la Biblia, entonces ayunamos, entonces asistimos a la iglesia, entonces amamos a los hermanos, entonces ayudamos y servimos a los demás. Son los frutos de permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer en Él? Lo vuelvo a decir, es mantenerse en el mismo estado todo el tiempo, sin cambio alguno, sin mutación alguna. Es decir, la rama no va a permanecer en el Señor o no va a dar fruto si la rama está solamente un día pegada a ese árbol. Si adquiere la savia de ese árbol, pero después se despega del árbol y está 1 o 2 veces a la semana en el árbol y después se despega. No es así. Así a veces queremos actuar nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Estar un tiempo y después separarnos del Señor y volver otra vez y el Señor vuelve a llenarnos de su savia y otra vez nos separamos de Él. No, esas ramas no existen. Esa manera de dar fruto no existe. La rama se va a secar, la rama no va a producir fruto alguno. La rama no va a poder ser buena, será echada al fuego, como dice este pasaje de la Escritura. Ahora, en un sentido más explícito, más sencillo, el permanecer en Cristo implica abrirnos nosotros paso todos los días a la vida que el Señor, que Cristo Jesús quiere producir en nosotros. El árbol es el que nutre esa rama y es el que le va a dar todo aquello necesario para que dé el fruto específico del cual el árbol es.
Si es un manzano, el árbol va a producir todos aquellos nutrientes para que el fruto que salga de esa rama sea un manzano. Nosotros, al estar unidos, implica sencillamente que el Señor nos va a nutrir para que nosotros demos fruto como lo dio Cristo, el fruto de Cristo, el fruto del Señor, el fruto de Dios. Nosotros no vamos a dar entonces un fruto malo si nosotros estamos adheridos al árbol que es el Señor. Es decir, nosotros vamos a poner entonces especial atención y nos vamos a enfocar en dar el fruto que Él busca que nosotros demos. Esa es una de las cosas muy importantes. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Quiero decirte una cosa muy importante, amado hermano. Aquí el Señor Jesús puso también una condición, y es de la que muchas veces no tomamos en cuenta cuando compartimos este pasaje. Dice, permaneced en mí, versículo 4 dice, y yo en vosotros. Y esta situación que señala aquí el Señor Jesús, esta situación es de suma y de vital importancia. Así que no depende de toda esa lista de actividades que nosotros hacemos, sino depende que el Señor permanezca también en nosotros. Porque cuando un árbol, quiero decirte, una rama se seca, al paso del tiempo, esa rama que ya no le sirve al árbol empieza a oxidarse. Esa hoja que empieza a oxidarse, que no le sirve al Señor, empieza a ser desechada. Y cuando viene el labrador, o cuando viene el jardinero, cuando viene el cuidador del árbol, aquellas ramas que ya están secas y que ya no están produciendo nada, son arrancadas. Lo dice este pasaje, son quitadas, se secan. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Es el proceso natural que todo árbol tiene, echar fuera todo aquello que no le sirve. Y si tú y yo no le servimos al Señor, quiero decirte que seremos quitados del árbol, arrancados del árbol. Y eso significa, y yo en vosotros. Yo en vosotros. Es necesario que Cristo permanezca en nosotros, no solamente nosotros permanecer en Él. Y esto es de vital importancia. No descuidemos este detalle. Es necesario que Él permanezca en nosotros. Nosotros debemos hacer que Cristo permanezca en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo va a permanecer el Señor en nosotros? La respuesta está aquí en este pasaje de la Escritura. En el versículo 7 dice, Juan 15:7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor, así como yo, dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice, en su amor. El Señor nos habla de estas características de permanencia, los mandamientos. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros.
Es la manera en cómo nosotros vamos a hacer que el Señor permanezca en nosotros, guardando su palabra, siendo obedientes a Él, amándole a Él con todo nuestro corazón. Entonces, el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él, y el Señor quiere bendecir nuestras vidas. El anhelo de Él es bendecirnos. Cuando el Señor habló de exaltarnos, cuando el Señor habló de ponernos sobre lo más alto, al pueblo de Israel, a través de Moisés, en Deuteronomio en el capítulo 28, Él les dijo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dice, también tu Dios, Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice, bendito serás, bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta de amasar, y bendito tu entrar y tu salir, etcétera. Bendito todo eso. El anhelo de Dios es bendecirnos y exaltarnos, y que nosotros estemos por cabeza y no por cola, que vengan a nosotros a pedirnos prestado y no nosotros tener la necesidad de ir a pedir prestado. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero nos habla de obediencia. Y esa obediencia nos las habló Jesús aquí en el capítulo 15. Él nos habla de esta manera, que si nosotros le obedecemos, nosotros vamos a hacer que Él permanezca en nosotros. Toda nuestra devoción, toda nuestra alabanza, todas nuestras oraciones no tendrán ningún sentido si nosotros no las acompañamos de una vida de obediencia a Él. Es necesario mostrarle esa obediencia. El cumplimiento de todos y cada uno de sus mandamientos nos van a asegurar que Él participe dentro de nuestras vidas. No solamente nosotros en Él, sino Él en nosotros. Así que nos queda muy claro entonces que la vida a la que Él nos llama, o a la que hemos sido llamados para ser prosperados, está completamente ligada a que el Señor esté también en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Muchos dicen, ya le entregué mi vida a Jesús, pero verdaderamente le han entregado el corazón. Verdaderamente le han dicho, ven y entra en mi vida y haz tú lo que a ti te place en mí, y que nosotros nos sometamos a su voluntad. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad en nuestras vidas, estando Él en nosotros, va a llevar a esos caminos de bendición. Quiero decirte por último lo que dice en el capítulo 14, en el versículo 21. Dice Juan aquí, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que dice me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré, dice, a Él. Cuando nosotros entonces los mandamientos del Señor los amamos, los guardamos, los ponemos por obra, le mostramos esa obediencia, el amor de Dios estará en nosotros. El amor del Padre estará en nosotros. Y Él nos amará, dice, y también Cristo Jesús nos amará y se manifestará siempre en nuestras vidas. Hoy yo anhelo y deseo que ese amor se manifieste en tu vida. Hoy yo deseo y le pido al Señor que esa permanencia de Cristo esté en tu vida. Si tú crees y consideras que todavía te falta, o que Cristo verdaderamente no está en ti, que tú has creído que permaneces en Él, pero no lo habías tomado en cuenta a Él,
yo te invito a que hagas una oración el día de hoy. Es necesario abrirle nuestro corazón. Es necesario decirle a Cristo, ven a mi vida. Cuando hacemos esta oración y lo invitamos a que Él venga, no le vamos a ofrecer el rincón de nuestro corazón. Le vamos a ofrecer el mejor lugar de nuestro corazón. Es necesario que ahí esté Cristo, porque dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si verdaderamente quieres que Cristo esté en tu vida, dale donde está tu tesoro, que Él sea el tesoro de tu corazón. Puedes decirle al Señor en esta hora, Señor Jesús, ahora entiendo y te pido que tengas misericordia de mí. Hoy yo quiero ofrecerte lo más valioso, mi corazón. Tu palabra lo dice en el libro de Jeremías, que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero tú dices que tú escudriñas el corazón, la mente y pruebas todo. Y nos dices, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mi camino. Yo hoy, en esta hora, te entrego mi corazón y te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que tomes el mejor lugar y que todo aquello que estaba en ese lugar sea quitado en esta hora en el nombre de Jesús. Y que, Padre, tú reines en mi vida y en mi corazón, porque quiero que tú permanezcas en mí. Para permanecer hoy entiendo y comprendo que debo yo de guardar tus mandamientos. Por eso en esta hora te pido perdón. Te entrego mi corazón y te recibo nuevamente como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que no salgas de mi vida, que me enseñes a hacer tu voluntad y que me enseñes, Padre, el camino de la vida eterna. Estoy en tus manos y te doy gracias, Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Sigamos en oración. Quizás tú has tenido algunas dificultades, quizás has tenido algunas enfermedades, quizás tienes problemas económicos, quizás te has quedado sin trabajo, quizás tienes problemas familiares, quizás problemas con los hijos, o quizás tienes problemas de algún otro tipo de situaciones como envidias, odio, rencores que alguien tiene contra ti. Y te sientes mal porque tú quizás has querido hacerlo mejor. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo oro al Padre para que tu corazón sea sanado, tu vida sea restaurada, tú seas liberado de todas y cada una de esas situaciones. En esta hora, tú dile al Señor también que necesitas de Él. Él dijo, sin mí nada podéis hacer, lo leímos en el versículo 4. Y no dice que podamos hacer cosa alguna, o que nos cueste dificultad lograr nuestras metas, nuestros objetivos. La palabra es muy clara y nos dice, sin mí nada podéis hacer. Así que te necesito, puedes decirle al Señor, yo te necesito en mi vida. Yo no quiero una vida de derrota, yo no quiero una vida de fracaso. Yo quiero, Señor, que tú siempre me des la victoria, pero te necesito a ti. Sin ti nada puedo hacer. Y aunque yo permanezca en ti, si tú no permaneces en mí, seré una rama que se seca y que será echada al fuego. Y será el fin en mí. Pero tú no quieres eso. Tú no quieres que sea el fin. Tu palabra dice que no viniste a quebrar la caña cascada ni a apagar el pabilo que humea. Tú dices que viniste a dar vida y vida en abundancia. Así que en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, yo te digo, aquí estoy. Avívame,
en esta hora. Te lo pido y te doy gracias. Gracias porque me tomas en tus preciosas manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.